¿Por qué no ocupas tu lugar? Si me haces el favor tan amable de ocupar tu lugar. Y el día de hoy traigo un mensaje que sé que hablará a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Primero quiero darles la bienvenida a Iglesia Local. Hay algo que pasó esta semana, bueno, muchas cosas, pero algo pasó, y eso es de que pusimos todas las sillas ya. Qué chido, ¿verdad? El día de hoy yo desperté, yo cuando desperté envié un audio al chat de la iglesia y recordé lo que fue el 2020 y cómo cada domingo el deseo de mi corazón era que escucharan mi voz, de que era como que lo que podía hacer para nuestra iglesia y nuestra comunidad. Y dije, hoy damos gracias al Señor porque podemos volver a casa. Qué bueno es el Señor. Antes no mirábamos la luz al final del túnel, después como que se empezó a ver y resulta ser que esa luz era Jesús y ya está más brillante que nunca. Y hoy hay mucho trabajo, iglesia. Ya de nuevo tenemos capacidad total para las reuniones, así que la mies es mucha y los obreros van a levantarse en el nombre del Señor. Qué semana tan increíble, tan. Vamos a entrar directo al mensaje. El título que yo le puse es Caminando con el Maestro. A veces se nos pasa un poco de que creemos que nuestra vida solo es de metas, ¿no? Como que es como que un checklist, eh, meta cumplida, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Pero la verdad de las cosas es de que todos los que estamos aquí, nuestra vida sucede cada día. Quizás tú ahorita no estás en el lugar donde tú quisieras estar, pero estás en el lugar donde tienes que estar. Dios está contigo y Él te va a llevar al lugar donde tú ni siquiera te imaginas. Porque a veces creemos que podemos resolver las cosas en nuestra mente y decimos y trazamos metas de aquí a 5 años, de aquí a un año, y de repente el mundo cambia y todo cambia en un instante y Dios interviene. Y cuando Dios interviene, a veces nuestros planes no iban de la mano con el plan de Dios, pero resulta ser que como Él es Dios y nos conoce, lo que Él tiene pensado para cada uno de nosotros es aún más inimaginable para nuestra perspectiva humana, nuestra perspectiva terrenal, que no comprende, que tiene muchas dudas, que cada vez tenemos más, que cuestionamos más. Pero lo único que te puedo decir es de que yo no tengo todas las respuestas, pero el Señor tiene todo el control de lo que sucede en nuestras vidas. Y debemos de prestar atención a cómo es que estamos viviendo nuestra vida día a día. No como vivimos nuestra vida el fin de semana, no como vivimos la vida cuando cumplimos cierto tipo de objetivos y metas, que por cierto, todo el mundo debemos de tener objetivos y metas. Lo que quiero hacer referencia es que a veces vivimos la vida tan enfocado en el objetivo y la meta que se nos olvida el día a día. Y ambos son cruciales. El Señor usará el día a día para que tú puedas alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. Voy a hablar un mensaje el día de hoy que va a conectar mucho con nuestra realidad, porque si bien es cierto que asistimos a una iglesia, o quizás no, si tú nos estás viendo a través de este video, cada uno de nosotros tenemos nuestra imagen y perspectiva acerca de Jesús, acerca de Dios. Cada uno de nosotros también somos responsables de nuestra relación con Él y de nuestro caminar con el Maestro. Quiere decir de que debemos de prestar atención a algunas áreas de nuestra vida que no nos permiten ver a Jesús obrando en todo lo que está sucediendo. Hay áreas a veces que estamos atravesando y viviendo que no permiten que en verdad vamos caminando de la mano con el Maestro, que Jesús está ahí, que no solamente es una declaración bonita para animar o motivar, sino que es una declaración de verdad, de que cada uno de los que estamos aquí, Jesús va caminando con nosotros.
Él va con nosotros. Nadie aquí debe de tener la menor de las dudas de que Él va caminando contigo. Él no falla, jamás fallará. Él ya lo demostró, ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nosotros, como sus hijos, y Él nuestro Padre, debemos de prestar atención a la perspectiva en la cual estamos caminando con Él. Voy a hablarte de 4 hombres en el Nuevo Testamento que caminaban y caminaron físicamente con Él. Mas sin embargo es muy importante ver que cada uno de ellos tenía una experiencia y una perspectiva diferente del Maestro. ¿No les suena un poco familiar? Habemos no sé cuántas personas aquí, más aparte los que nos ven. Y si bien es cierto que cada uno caminamos con el Maestro, nuestra experiencia y nuestra relación es singular, es individual, personal. Y en eso cada uno de nosotros somos no solo responsables, sino privilegiados de que el Maestro nos lleve de su mano. La primera persona a la que les quiero hablar es Judas. ¿Cuál Judas? Judas Iscariote. Interesante, porque Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. Hay una frase que me gusta para describir a este personaje y es el hombre que nunca vio la cruz. Si se dan cuenta, Judas llegó hasta la línea final y no logró cruzar la meta. Pero la pregunta es, ¿por qué? Judas era uno de los cercanos de Jesús. Judas era uno de los que conocía al Maestro. Quizás Judas era de los que sabía hasta qué comida le gustaba, qué le incomodaba a Jesús. O sea, era alguien cercano, no solamente era alguien que había oído de Jesús. El hombre que nunca vio la cruz. Vayas, vemos algunas observaciones acerca de Judas Iscariote en la Biblia. Curiosamente, cada vez que se habla de Judas, se habla de dinero también. Qué curioso. Las pocas veces que se hace mención así, Judas de manera directa en las escrituras, tienen que ver con dinero. Puede que nos dé una pequeña observación acerca de dónde quizá estaba el corazón de Judas. Que su cuerpo quizás estaba con Jesús, pero su corazón quizás estaba en las posesiones y los bienes materiales. Que vuelvo a decir, no es malo querer poseer y ganar más dinero. De hecho, deberíamos de siempre aspirar a más. Creo que el detalle es cuando eso se vuelve tu objetivo y al Maestro lo hacemos a un lado. Mira lo que dice en una ocasión. Está Judas, está Jesús, y veamos esta escena. Juan 12, versículo 1 al 5, en la Reina Valera 60. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Fíjense que curiosamente terminamos la serie de Humano y Divino y seguimos estudiando Juan. Interesante. Donde estaba Lázaro. Chequen esa observación. El que había estado muerto. Estás comiendo con alguien que estaba muerto. Qué loco. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Chequen la observación. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cuál? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas, por ver más acerca del dinero y por cuestionar el asunto financiero, Judas no estaba viendo
que había una mujer que, al igual que como la semana pasada, había pasado por gran cantidad de abuso, acoso y qué sé yo, se está encontrando con el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios le está dando una nueva vida y la está restaurando y la está rescatando y la está sanando. La escena, imaginemos la escena, está esta mujer en lágrimas porque hay por fin un hombre que la valora por lo que es. Y Judas quizás está en la esquina con los brazos cruzados y quizás con el pie así. ¿Por qué eso no fue vendido y dado a los pobres? Nosotros podemos vivir una vida donde estamos caminando con el Maestro, mas sin embargo podemos enfocarnos más en los afanes de esta vida, y de repente nos enfocamos más en lo que el Señor nos da que en el mismo Señor. Nos desenfocamos. Cuando tú desenfocas tu mirada de la fuente, cuando tú desenfocas tu mirada de la provisión, de donde viene la provisión, cuando tú desenfocas tu mirada de Jesús, mi hermano, ten cuidado, porque el enemigo no viene solo a desanimarte y a distraerte. Él quiere destruirte. Es muy difícil para alguien que estuvo caminando con Jesús por un periodo largo de su vida o de años, que se aleje. Le cuesta mucho más volver. Que nada de los afanes de este mundo nos puedan alejar de tener nuestra mirada en Jesús. En una ocasión recuerdo hace 3 o 4 años cuando íbamos a África, y pues para nosotros era una gran aventura, era algo que solamente lo soñábamos. Y alguien, no de la iglesia, sí de nuestra ciudad, nos dijo: ¿cuánto les estará costando ese viaje? Le dije, pues sí, es cada quien, pues sí es dinero, que es bastante, ¿no? Y dijo esta persona: ¿y por qué no, en vez de ir a África y gastar todo ese dinero, no mejor lo donan a los pobres de la ciudad? Se me hizo interesante. Curiosamente, esta es una de las personas que no apoya, ¿no? Opina, pero no apoya. Mis hermanos, siempre debemos tener nuestra mirada puesta en Jesús. Yo fallaré, el hermano del lado fallará, pero Jesús nunca nos fallará. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Él es fiel a su palabra. Él es fiel y no se ha dado por rendido contigo, ni jamás se dará por rendido. A pesar de Judas mirar el poder de Jesús hacer milagros, él aún no había tenido un encuentro con él. No lo había conocido. No se había encontrado con el amor desenfrenado de Dios. Curiosamente, Judas, quien tiempo después traicionaría a Jesús. ¿Y cómo fue la traición de Judas? Por unas monedas, por dinero, por feria, ¿no? Por monedas. Judas traicionaría tiempo después a Jesús por dinero. Una vez alguno de ustedes, yo lo he dicho, así que si me gano la lotería, híjola, yo ayudaré a un montón de gente. Si alguien, yo lo he pensado, quizás no sé tú. Si yo me gano $1,000,000, no solo voy a diezmar, sino en África ya nadie tendrá hambre nunca jamás. Seamos fiel con lo poco que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando seamos fiel con eso poco que nosotros creemos que es poco, en verdad es mucho, el Señor nos irá bendiciendo aún más y nos dará prosperidad, pero prosperidad espiritual del alma, y sí también creo en la prosperidad financiera,
Creo yo que los hijos de Dios deberíamos de ser personas prósperas, porque el Señor quiere bendecirnos para que tú puedas bendecir a otros, no acumuladores, sino canales, no presas, sino ríos de bendición, para que nuestras vidas bendigan a otras personas. Por eso es que el Señor nos da a manos llenas y nos da más de lo que ocupamos para bendecir a otros. ¿Quieren saber quién es el siguiente personaje? Ese fue Judas. El siguiente personaje es alguien muy interesante, porque en las películas lo vemos como alguien alto, medio así fuerte. Yo sé que están pensando en mí, pero alguien que no, o sea, mucho más alto que yo, mucho más fuerte que yo. Ese alguien es Simón de Cirene. Simón de Cirene fue el hombre que ayudó a Jesús cargar la cruz cuando Jesús físicamente ya no tenía fuerzas para seguir avanzando. Lo vemos en las películas. Me gusta un poco cómo lo relatan, porque va Jesús camino al Calvario y en una de esas cae el maestro, ya no tiene fuerzas, lo han golpeado, imagínate, tiene cuánto sin comer, sin tomar agua, y aparte todo lo que lo están castigando, se queda sin fuerzas. Y ven a este hombre ahí, grande, fuerte, y le dicen, tú ven para acá. Hay algunas observaciones porque él dice algunas cosas, bueno, yo ayudo, pero yo no tengo nada que ver con este hombre. Yo nomás estoy ayudando a cargarle la cruz a este hombre, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, y número uno, pues, ¿qué hacía ahí, no? Tenía que ir a hacer un Facebook Live para subirlo a Ventas Tecate, ¿no? Bueno, y está este hombre ahí parado y dice, yo no tengo nada que ver. Esto a mí me hace pensar mucho acerca de personas que vemos a veces la iglesia, y quizás esto es un poco más para los cristianos y creyentes que ya tenemos más tiempo caminando con Jesús. Lo único que este hombre recuerda de Jesús es que le ayudó a llevar una carga. Tuvo que hacer algo por Jesús. No quiso, tuvo. Creo que esa es una de las perspectivas que cambian cuando decimos tengo que hacer algo para el Señor. Cuando nuestra actitud y perspectiva debería de ser, yo quiero servirte, Señor. Quiero servirte con todo lo que tú me has dado, lo quiero hacer. No porque me estén diciendo que lo tenga que hacer, no porque yo sé que lo tengo que hacer, sino porque yo quiero hacerlo. Eso es algo que yo siempre le hablo a los líderes y servidores de nuestra iglesia. Les digo, nuestra motivación debe de ser Jesús, nuestra motivación debe ser Dios. Amamos su obra y por eso es que queremos hacer algo por su obra, no porque tengamos que hacerlo. Este hombre lo único que hizo, o lo único que conectó a Jesús fue que Jesús era llevar una carga. Mira lo que dice Mateo 11:28. Pareciera una contradicción, ahorita voy a tratar de explicarlo. Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira el paralelismo aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigue el paralelismo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí, si leemos así, ni siquiera comprenderíamos mucho acerca de lo que dice este versículo, porque en el 28 dice, ven y descansa, ven y descansa en mí, yo te voy a hacer descansar. Un versículo después le dice, y lleva mi yugo. ¿Qué es un yugo? El yugo es lo que se le ponían a los animales estos, a los bueyes, como para mantenerlos unidos y alineados, y araban la tierra y hacían el surco. Investigué un poco, no crean que soy así como muy de rancho. Investigué un poco. Ese es el yugo. Literal es algo que se le pone por encima a un buey, a un animal. Es literal una carga, es algo que va por encima. Entonces, ¿por qué aquí Jesús en el versículo 28 dice, ven que te quiero hacer descansar?
Versículo siguiente, para que me ayudes para ponerte el yugo y lleves mi carga. Ah, caray. ¿Por qué creen ustedes que eso diría Jesús? ¿O por qué esto pudiera ser contradictorio? ¿Y por qué esto no pudiera ser contradictorio? Quiero leerles esta historia. Bajo el agobiante calor de una tarde de verano, por una calle azotada por el sol, un niño a paso lento, cargando sobre sus hombros a otro niño más pequeño que estaba lisiado, que no podía caminar. De pronto, un hombre adulto, al verle, se le acercó y le dijo: esta es mucha carga para que la lleves tú. A lo que el niño le respondió: no es una carga, es mi hermanito. Sí comprendemos la esencia de esta historia, aunque sí literalmente el hermano mayor traía a su hermano más pequeño cargando en sus hombros, aunque literal es una carga. ¿Qué creen? El hermano mayor, la pregunta es esta: ¿lo ve como una carga? ¿Verdad que no? Vuelvo a hacer esta pregunta. El hermano mayor ve el cargar a su hermano menor, lisiado, que no puede caminar, como una carga. Al contrario, el hermano mayor ama tanto al hermano menor que sabe que no solamente es algo que tiene que hacer, sino que es algo que él quiere hacer. Servir al Señor, aunque sí es llevar un yugo, aunque sí es pagar un precio muy alto, aunque sí te costará la vida, para los que le hemos dicho sí al Señor, cuando te dicen: hey, eso que tú haces es demasiado, y tú le vas a decir: el Señor dio la vida por mí, es lo mínimo que puedo hacer por el Señor, es dar mi vida para seguir amando y sirviendo la obra del Señor. Para eso fuimos llamados, para eso tú fuiste llamado, para eso fui yo llamado. Y sí, nos van a criticar, por supuesto, nos van a juzgar, sí, no lo comprenderán, por supuesto. Mis compañeros de trabajo me dicen, estoy trabajando en una nueva empresa, y me dicen: no entiendo por qué vas a México los domingos. ¿Qué no el tema de la línea es una locura? Le dije: sí. Y me dijo: ¿y cómo lo haces? Y les explico cómo lo hago. Y a mí no me gusta usarme de ejemplo, pero les explico cómo lo hago y todo lo que mi familia y yo pasamos, ¿no? para estar aquí. Y no lo comprenden mis compañeros, pero para mí es una bendición. Lo hacemos con amor, lo hacemos por gozo, no porque las personas nos aplauden, sino porque sé que el Señor quiero hacerlo. No solo lo tengo que hacer, lo quiero hacer, y lo hacemos y queremos enseñarlo a nuestros hijos, que servir al Señor no solamente es decirlo de labios, sino que se demuestra con el corazón, se demuestra con hechos, se demuestra con el alma, y que lo dejaremos todo en el ring. Y cada día que yo me acuesto a dormir, cito este versículo, y una vez lo publiqué, cuando dice: amarás al Señor con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada fin de día que el Señor nos permite llegar a nuestra cama, debemos decirle al Señor: Señor, este día que tú me diste, lo di todo, no dejé nada para mañana. Estoy cansado, sí, pero tú me harás descansar. Lo di todo por ti, te serví con todas mis fuerzas. Si mañana no despierto, no le debo nada a nadie, porque hoy te serví con todo lo que tenía. ¿Es una carga? Posiblemente, pero para los hijos del Señor es una bendición. Damos un fuerte aplauso al Señor para tomar un poco de agua. Vamos a leer del siguiente personaje. El siguiente es interesante también. Estudiamos de él en la primera parte de la serie Humano y Divino. Felipe, uno de los discípulos de Jesús. Recordarán en el capítulo 1 de Juan,
cuando es Jesús hablándole a Felipe, y ¿recuerda alguien a quién más? Natanael, y toda esa historia muy increíble. El siguiente es Felipe. Felipe es interesante. Felipe no lo juzgo porque todos somos humanos, ¿no? Pero Felipe es interesante. Jesús está haciendo una de las declaraciones más importantes para la fe cristiana. Jesús está diciendo los versos que nadie jamás había dicho nunca y que marcarían el rumbo de la historia. Bueno, en Juan 14, ahorita lo ponemos, pero vamos a leer Juan 14, el 6 al 9. Jesús está haciendo con mucho entusiasmo esta declaración que nadie más podía hacer. Nadie más había hecho antes esta declaración, ni nadie la hará después. Mira lo que dice Juan 14, 6 al 9. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es impresionante lo que acaba de decir Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí está Felipe. ¿Qué le dice? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta célebre de Jesús: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué interesante. Yo creo que por eso es muy importante que esta historia esté en las Escrituras, porque podemos vivir una vida siguiendo a Jesús y no conocerle, hacer solamente cosas para el Señor y no conocer al Señor. Me recuerda a tantos hermanos que nadie asiste aquí al local, van a otras iglesias, que por años y años están en una iglesia y van a congresos y van a eventos y dan talleres, etcétera, y no han conocido al Maestro y no han conocido al Señor. Me llevé una gran sorpresa en el primer lugar donde yo trabajé, mi primer trabajo. Cambiaron toda la estructura, y en ese cambio de estructura teníamos un jefe, y ese era el jefe de todos, ¿no? Cuando lo ponen a este nuevo jefe, no solamente despidió a muchísimas personas, despidió. Aparte, él tenía una actitud no muy buena. Era una persona con cara de pocos amigos. Era una persona muy poco amigable. Era muy jefe, pero muy jefe, pero al grado de que despedía a muchas personas. Él fue la razón por la cual también yo dejo de trabajar en ese lugar. Cuando me llevo una sorpresa. Oh, qué gran sorpresa me llevé. ¿Cuál creen que fue esa sorpresa? Resulta ser que este jefe de todos era cristiano. Espérense, no solo era cristiano, era uno de los líderes de su iglesia. Ahora, pues yo no lo juzgué ni lo estoy juzgando. Lo único que yo quería saber a cuál iglesia él iba para poder hablar yo con su pastor. Mis hermanos, si nuestras vidas no están reflejando el carácter de Jesús, quizás nos falta conocer más a Dios. Nuestras vidas deben de ser un reflejo del amor de Dios, reflejo de su misericordia, reflejo de su bondad, de su poder, de su gracia. Jesús miraba a las personas como víctimas del pecado. Jesús daba oportunidades a las personas. Jesús era paciente, era misericordioso y lo sigue siendo hoy, en un mundo tan roto, en un mundo tan destruido.
En un mundo que cada vez llora más fuerte, gime más fuerte, la iglesia debe de parecerse más a Jesús. Y cuando digo iglesia me refiero a personas. Y hoy nosotros debemos vivir unas vidas que impacten donde estamos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etcétera. Conocer a Jesús significa vivir una vida que refleje a Jesús, una vida que hace visible a un Dios invisible. Para el último personaje, voy a decirle a Jorge si puede subir. El último personaje es crucial. El último personaje es alguien que fue juzgado, criticado, pero que desde esta primera vez que aparece en escena en el Nuevo Testamento, y cuando lo vemos ya después siendo él uno de los pilares de la iglesia, siendo él una de las rocas fuertes, él siendo una de las me refiero a roca por lo que él creía, él se convierte en uno de los líderes de la iglesia cuando la iglesia empezó a ser perseguida. El cuarto personaje del que quiero hablarles es Pedro. ¿Por qué termino con Pedro? Pude haber empezado con Pedro, pero dejé Pedro al final porque Pedro podremos ser nosotros también. No lo vamos a leer todo el capítulo, pero en Lucas 5 vemos el milagro de la pesca milagrosa, el acontecimiento de la pesca milagrosa. Está Pedro echando las redes por toda la noche. Está ahí. No pescaron nada. Ahora, Pedro junto con sus hermanos se dedican a eso. Saben, o sea, conocen bien su trabajo, pues a eso se dedican. Llega el maestro y les dice: vamos. Y él dice: pues tenemos toda la noche y no hemos pescado nada. Hubo algo que dijo: vamos a seguir a Jesús. Sabemos el final de la historia, donde no solamente hay muchos peces, sino hay tantos peces que hasta se anda hundiendo la lancha, la barca, no sé cómo se llama. Cuando regresan a la orilla, vemos una de las frases más importantes que un ser humano le puede decir a Jesús. Pedro, cuando se da cuenta quién es la persona que está enfrente de él, lo primero que él siente es temor, pero no de miedo. Se da cuenta quién está enfrente de él y él dice esta declaración: apártate de mí, porque soy un pecador. Se dio cuenta Pedro quién era el maestro. Se dio cuenta quién es el que le había dicho: vayamos más profundo a pescar. Quien le estaba llamando era Dios. Quien le estaba llamando era Jesús. En el versículo 11, si lo tienes, es increíble. Quiero, si quizás no recuerdas mucho de lo que he estado hablando, Lucas 5:11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Te imaginas lo que esto significaba para una persona como Pedro, dejar todo? Quizás esa pesca le hubiera dado a Pedro y a su familia el suficiente dinero para no sé por cuánto tiempo haber estado muy bien. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro moviera su mirada de los peces para ahora ver a Jesús?
Y eso es que él había tenido un encuentro con Jesús. Él se había encontrado con el amor del Padre. Él se había encontrado con Dios. Su mundo en ese momento tomó sentido. En ese momento su mundo se pintó de color. Le importaron ya muy poco los peces. ¿Por qué le iban a importar tanto los peces si ahora aquí está Jesús? Y donde está Jesús, nada falta. Donde está Jesús, hay paz. Donde está Jesús, hay restauración. Donde Jesús está, hay provisión, hay amor, hay misericordia, hay gracia, hay paz. Y la lista continúa. Mis hermanos, les amo tanto que tengo que decirles esto: déjenlo todo por servir al Señor, que Él no les va a fallar. Y vivamos una nueva vida, la vida que Él nos está prometiendo, y la vida que Él nos va a dar. Él nos la va a respaldar. Él irá contigo de la mano. No solamente te dirá ve, sino irá contigo. Sigamos soñando, sí. Sigamos trabajando, sí. Sigamos ahorrando, por supuesto. Ten una nueva empresa, sí. Pero déjalo todo por servir al Señor. Nada puede ocupar un lugar más alto que el Señor. Ni tu misma vida, ni tu misma familia, ni tu esposa, ni tus hijos. Nada puede ocupar el espacio de Dios. Y hoy Él te está llamando para que tú lo dejes y lo sigas a Él. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero orar por cada uno de ustedes, para que el Señor les muestre su gracia y su favor, porque Él ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que verlo. Él ya lo hizo, ahora tú y yo tenemos que verlo. Cierra tus ojos y si quieres levantar tus manos. Y hoy nos vamos a conectar con el amor del Padre. No conmigo. Yo ni tengo que ni convencerte, ni tengo que decirte alguna frase milagrosa. Hoy el Señor está aquí y te llama al oído, y Él quiere restaurarte, quiere levantarte, quiere animarte a vivir tu mejor vida. Así, con tus manos en alta, empieza tú a hablar con Él.